Bienvenidos al del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Aquí pasamos una ola de calor el fin de semana que fue bastante impresionante, Fernando. La temperatura el domingo llegó a 112 grados en donde nosotros vivimos. Para los que viven Wow. fuera de Estados Unidos y no conocen el equivalencia Ajá. en Fahrenheit, eso es 44.5 grados centígrados. Wow. Y en 16 años que tengo viviendo acá, nunca había vivido una ola de calor, un día de calor tan fuerte. Se batieron todos los récords en muchas ciudades Qué aquí barbaridad. en el área de Los Ángeles. Fue muy fuerte. Puede freír un huevo en la calle. Exacto. Y de paso, entonces tenemos muchos incendios alrededor Sí, vale, sí. de la ciudad. Entonces el humo es muy fuerte. Amanecemos con la garganta irritada. Es como, pareciera que estuviéramos viviendo el apocalipsis. ¿Qué quieres que te diga? Qué broma. Sí, la Con verdad que sí, vale, qué fuerte, pandemia, ¿no? incendios, ola de calor, la situación política. Entonces, Qué bueno, va. hablemos de cosas ligeritas al respecto. Estoy siendo Sí, ¿no? sarcástico, por supuesto, porque el tema de hoy es un tema bastante interesante, bastante profundo, bastante controversial, bastante polarizador, si se quiere. Sí, bastante. Pero sobre todo muy relevante en este momento, ¿no? Cuéntanos de qué vamos a hablar, Fernando. Bueno, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es la ley y el orden y otro es la justicia social. Una tontería lo que vamos a hablar hoy. Wow. Porque, claro, son dos componentes esenciales digamos, de una sociedad funcional y desarrollada, pero que últimamente se han visto enfrentados en cierta forma o contrapuestos, mejor dicho, por posturas políticas, pues se han visto como extremos de dos puntos de vista y bueno, eso es lo que queremos dilucidar, pues si es que realmente son opuestos o si es pues simplemente o se debe realmente a que están siendo contrastados por visiones políticas, porque unos defienden uno en vez del otro, etcétera. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por uno, uno primero y el otro después para proveer un contexto, por lo menos, de ambos y después hablar, pues, de lo que está ocurriendo realmente en la escena política de los Estados Unidos al respecto, ¿no? Vale, Yo, perfecto. yo quería empezar hablando de la ley y el orden, de lo que llaman, en esencia, el sistema legal, el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Para empezar por ahí, ¿no? Fíjate que ahí no es sencillo definirlo, porque no es una cosa que se aplique universalmente de la misma forma. Cada país pues tiene diversas formas de administrarlo, de restringir algunos aspectos, etcétera. Pero en general, lo que yo he recogido es que hay como dos visiones del Estado de Derecho o de la ley y el orden. Uno que se llama o que se podría definir como delgado y otro grueso, ¿no? Uh -huh. El Estado de Derecho o la concepción delgada del Estado de Derecho habla, bueno, de que un Estado debe adherirse, ¿no? A procedimientos, requisitos, ¿no? Uh -huh. Legales que sean, o sea, que haga que las leyes sean prospectivas, claras, estables y promulgadas constitucionalmente. Esas cuatro cosas. Al decir prospectivo nos referimos a que las leyes tienen que ser del momento en que se aprueban hacia adelante. O sea, no pueden ser retroactivas. No se puede decir, oye, esto es un crimen y tú realizaste esta acción hace un mes, por tanto eres culpable. No, es de ahí en adelante, por supuesto, ¿no? Exacto. Que sean claras significa que no sean ambiguas y que no sean tan confusas
que solamente un juez o un experto puedan definir qué significan, sino que queden claramente establecidas y uno sepa qué atenerse como ciudadano. Estables, en el sentido de que no se estén cambiando permanentemente, sino que sea complejo cambiarlas, que requieran discusiones bien fundamentadas y razones bien fundamentadas para modificarlas. Y que sean promulgadas constitucionalmente, es decir, que se basen en los preceptos de la Constitución. Si no son consistentes con la Constitución de un país, no pueden ser leyes nacionales, ¿no? Entonces, otra cosa es que dice que las disputas legales deben ser tratadas con igualdad de derechos para las partes y sin prejuicios por parte de los jueces. Fíjate que en países como Venezuela, por ejemplo, donde no hay Estado de Derecho, pues los tribunales no funcionan, es decir, para el ciudadano, porque los jueces y todo el sistema judicial está prejuiciado ya. Ellos solamente son capaces de darle la razón a quienes están adheridos al sistema de gobierno, pues entonces no hay diferencia de los poderes. El sistema, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo son prácticamente lo mismo. Hacen cosas distintas, pero todos están ceñidos al mismo estilo. Entonces, digamos, a la misma ideología. Por otro lado está la concepción que llaman gruesa, que dice que un Estado de Derecho debe tener todo lo que mencioné antes, pero que también debe agregar a eso dos cosas. De ciertos estándares de justicia, o sea, tiene que tener como una especie de doctrina que defina cómo es la justicia en ese país, en un marco más amplio, ¿no? Que las cosas puntuales. Y otra cosa que tiene que tener una base importante en los derechos humanos. O sea que los derechos humanos tienen que ser importantísimos para la promulgación, para el ejercicio de los derechos, para la hechura de las leyes y para la administración de las leyes. Entonces, digamos que ese es el Estado de Derecho y entonces, por supuesto, hay toda una serie de instituciones que administran eso y que defienden eso y que defienden la ejecución y la aplicación de eso, como por ejemplo los tribunales, pero también las policías, todos los organismos del Estado que se encargan de administrar la ley o de reprimir en caso de que esas leyes sean quebradas, sean no obedecidas. Entonces, bueno, todo eso, todo ese entramado de leyes, de instituciones, de tradiciones, de doctrinas y de infraestructura también forman parte de lo que llamamos entonces la ley y el orden, el Estado de Derecho, ¿no? Que suena como muy abstracto, pero en realidad es algo concreto, es algo que está constituido por leyes, por humanos, por instituciones y por una serie de prácticas que vemos a diario, pues. Exacto. Entonces, esa es la primera pieza del rompecabezas en este caso. Mi comentario va a ser bastante corto porque quiero que cubras la segunda parte para entonces empezar la conversación como tal, ¿no? Yo voy a empezar diciendo que yo, personalmente, yo, Jesús Rodríguez, soy una persona que muy apegado a las leyes y a las órdenes. A mí me gusta funcionar bajo un esquema predeterminado donde yo pueda entender el contexto en el que me estoy moviendo y que yo pueda predecir entonces una reacción por parte de las personas con las que estoy interactuando, de modo de crear un sistema que resulte justo para ambas partes, ¿no? Si estamos claros de cuáles son las reglas que estamos siguiendo, nos permite a todos tener un desempeño mucho más productivo, ¿no? Entonces, mi naturaleza es bastante apegada a seguir las reglas, a seguir las leyes y a respetarlas muchísimo. Pero las cosas se complican muchísimo más cuando entonces vemos la realidad de cómo las cosas son ejercidas
en la realidad y cómo la realidad es relativa para cada persona. Y de eso hablamos en el siguiente paso, porque de hecho voy a nombrar dos anécdotas personales que me pasaron a mí. Ok, bueno, muy bueno lo que dices, porque eso es justamente a lo que me voy a referir. Una cosa es lo estructural, o sea, las leyes que se establecen, las instituciones que se crean para que se administre y las prácticas que se hacen. Pero otra cosa entonces es la práctica, es decir, la vida diaria, pues, ¿no? O sea, se supone que todos somos iguales ante la ley, pero eso a veces no pasa. O sea, eso a veces no pasa. Hay condiciones que hacen que unas personas tengan más ventajas que otras. Por ejemplo, la gente que tiene dinero puede tener mejores abogados, puede tener más influencia en algunas jueces o instituciones. Este, también la justicia social llama a que no haya prejuicios, a que no haya, o sea, que tú no puedes ser juzgado antes de ser juzgado formalmente, ¿entiendes? No puede ser que por tu raza, por tu color de piel, por tu, ¿cómo se llama? El pertenecer a una clase social o a una preferencia política, ya yo te haga una especie de profiling, ¿no? Que diga, bueno, esta persona no es confiable porque viene de aquí, viene de allá, tiene el color tal o viene de tal nacionalidad. Eso, el no estar sujeto a prejuicios a la hora de administrarse la ley o a la hora de ofrecer oportunidades que el país dé, que no haya discriminación, eso es parte de la justicia social. Fíjate que entonces ahí es donde yo siento que los estados fallan más, porque es la aplicación de las cosas y viene el criterio humano, que está a veces sumamente sesgado, o está sumamente movido hacia a los intereses que le convienen a la persona, sean económicos, sean de raza, sean de clase o sean políticos también. Entonces, por ejemplo, en los juicios, yo estoy seguro que muchas veces algunas personas han salido desfavorecidas solo por la raza o por el grupo social al que pertenecen. Es probable que en muchos empleos que se dan en el sector privado y en el sector público, el género de la persona, o sea, si es mujer o si es hombre, puede haber tenido peso en que se le dé un cargo más importante a un hombre que a una mujer o que se le asigne un sueldo mayor. Y así pues, así vamos. Y entonces, también, por supuesto, eso se ha manifestado últimamente en el trato que le da la policía a las personas. Cuando una persona protesta, es obvio que, o se ha hecho bastante evidente, que el trato que se le da a una persona de ciertas razas puede ser muy suave, puede ser hasta incluso respetuoso, pero el trato que se le da a otras razas puede ser sumamente violento y sumamente agresivo, independiente de lo que esté haciendo. Voy a hablar específicamente de dos casos que yo he vivido desde que vivo en este país, que ilustran exactamente lo que tú estás hablando, Fernando. Okay. Y déjame hacer una introducción. Primero, déjame empezar diciendo que uno no debería esperar a que le pasen cosas como las que me pasaron a mí para tener una conciencia social abierta y sensible a las injusticias. Mis dos anécdotas son increíblemente pequeñas. En realidad no pasó más nada, sino un momento desagradable en un caso y asombroso en otro. Yo, cuando no hablo, cuando no tengo acento, yo presento, esa es la expresión que se utiliza acá, yo presento como que si fuese blanco europeo. Cuando hablo, es que se dan cuenta que soy inmigrante. Eso me ha puesto en una situación bastante interesante porque he visto personas convertirse en racistas en frente de mis ojos cuando me escuchan hablar, cuando antes de yo hablar me trataban como un igual. Mi primera anécdota pasó en Miami Beach en el año 2002. Yo estaba en la 17 esperando mi luz para cruzar, hacer una izquierda, doblar a la izquierda en Alton Road. Y ese semáforo, no sé cómo será hoy en día, pero ese semáforo
tiene una de esas opciones que se pone la flechita hacia la izquierda. Se pone en rojo para las personas que vienen del otro lado y a ti te permite doblar a la izquierda con tu luz. La luz me vino, me cambió a mi favor y yo empecé a doblar a la izquierda y la persona, una mujer que venía en el sentido contrario, estaba distraída y siguió avanzando. Yo toqué la corneta, traté de acelerar para que no me diera y me chocó, me dio en la parte de atrás de mi carro. Wow. Yo me bajo y le digo a la mujer con mi acento, como ya he dicho antes, yo tengo un acento que me deja claro no solamente que soy inmigrante, sino venezolano a mis dos palabras. Le dije, hey, are you crazy? Are you blind? Did you look at the light? La mujer escuchó mi acento. En ese momento no me di cuenta que había pasado. Ella se quedó callada, no dijo nada. Y yo dije, well, we'll need to wait for the police. Tenemos que esperar a que llegue la policía. Perfecto. Cuando llega la policía, Fernando, antes de que yo dijera nada, la mujer empezó a gritar y a decir, estos inmigrantes se vienen a este país y no saben las leyes. Están haciendo esta ciudad un desastre. No conocen las reglas. Yo me quedé completamente congelado. No sabía cómo reaccionar. Me quedé tan sorprendido de que ella estuviese diciendo una mentira, estuviese manipulando la información, utilizando el hecho de que yo tuviese un acento en mi contra y hacerle creer al policía que yo había cometido una infracción. Cuando se quedó callada la mujer, yo muy respetuosamente le dije al oficial, con mi acento, le dije, mire señor, yo tengo muchos años viviendo acá, yo conozco las leyes, el semáforo tiene una flecha hacia la izquierda, yo la tenía, y la señora no estaba prestando atención y me chocó. La señora me insultó otra vez, dijo que nosotros estábamos apoderándonos de la ciudad, apoderándonos del país, estábamos destruyendo los valores de este. Y Fernando, el policía le creyó a ella. El policía me puso el ticket a mí y eso me hizo pagar más, no solamente cubrir el choque completo, sino pagar seguro de mi carro más caro, etcétera, etcétera. Entonces dije, ese día yo dije, wow, ok, ahora sentí en mi piel, en mi propia piel, lo que se siente, ¿no? 12 años más tarde, una noche, saliendo de un bar, me fui a tomar un trago con una amiga, una señora a la que yo adoro, que se ha hecho aquí amiga mía en Los Ángeles, una señora que en ese momento estaba en sus 70 años, una señora blanca, de ojos azules, elegantísima, una especie como de Michelle Pfeiffer, bella, elegante, muy glamorosa. Y yo estaba manejando, ella estaba de copiloto, yo estaba manejando mi Range Rover, que eso también ayuda a que uno sea percibido de una manera distinta. Y saliendo del bar, donde yo me tomé 2 o 3 tragos, y yo soy muy vulnerable al alcohol, de eso hablaremos la semana, el viernes de alcohol, pero yo muestro señales de embriaguez muy rápidamente. Bueno, yo estoy manejando con 2 o 3 tragos encima, y mi amiga hace un chiste, yo me distraigo, mi carro se empieza a ir hacia el carril de la izquierda, porque yo estaba en el carril del medio, y casi choco el carro que tengo al lado. Fernando, el carro de al lado era una patrulla de policía. Wow. Por supuesto, prende las luces, ¡woo! Y nos ponemos hacia la ¿cómo se llama? Nos ponen a un lado, sí. A un lado. Mi amiga, que no quiero decir su nombre por respeto a ella, me dice, yo hablo. Bajamos los vidrios y antes de que el policía diga nada, mi amiga, que es bella, clamorosa, de ojos azules y parece una estrella de cine, le dice, oh, señor oficial, disculpe, es que yo le estaba echando un chiste y distraje a mi amigo. ¿Cómo está usted esta noche, señor oficial? Y el oficial ve a ellas con una sonrisa, oh, no, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Oh, bien, no, mi amigo me está llevando a mi casa, estábamos en casa de unos amigos, estábamos tomando una cena, todo maravilloso, esta noche es maravillosa. Y el policía me pregunta, ¿y usted cómo está? Y yo, como sabía que la clave era decir lo menos posible, dije, I'm doing very well, thank you. El policía dijo, bueno, miren, tengan cuidado, a esta hora puede haber gente manejando con poca precaución, lleguen a sus casas tranquilos y sanos, y buenas noches, gracias por todo. No pasó nada. No pasó nada, Fernando. Yo pude haber tenido un DUI, yo hubiese podido tener un ticket manejando bajo los efectos del alcohol, que me hubiese puesto primero preso, creado un documento, no, un archivo. Un antecedente. Un antecedente criminal en mis records.
hubiesen llevado, imagínate tú las complicaciones tan grandes si yo no hubiese estado con esta señora que fue percibida como alguien blanco, rico y glamoroso, y que el policía nos Claro. trató de una manera especial simplemente por eso, Fernando. Entonces, en ese momento yo percibí o sentí en mi propia piel el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, Claro. con eso arrancamos la conversación. Cuéntame cómo tú sientes que está la situación y por dónde quieres. Están muy buenas tus dos anécdotas, pues son totalmente opuestas y muestran las dos caras del asunto, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Bueno, lo que yo digo es que, fíjate, he leído en la prensa repetidas veces que digamos, la competencia electoral entre Joe Biden y Donald Trump, es decir, entre los demócratas y los republicanos, se ha transformado en una especie vamos a decirlo así, de debate sobre la ley y el orden versus la justicia social. Por un lado, los republicanos denuncian las protestas agresivas, violentas, y dicen que eso va en contra de la paz ciudadana y que eso es un irrespeto a la ley y el orden y que hay que aplicar ley y orden para eso. Ellos no se refieren nunca jamás a las injusticias que se han cometido para que esas protestas existan. Por otro lado, los demócratas dicen que, es decir, ponen el acento en la injusticia social que implica que detengan a un afroamericano y solamente por ser afroamericano ya crean que es culpable sin ni siquiera darle la oportunidad de que pruebe o no que lo es. Es decir, el debido proceso que llaman, ¿no? Exacto. Entonces, y de paso, bueno, con resultados terribles, porque han llegado a matar a algunos y a casi matar a otros, porque al otro le dieron un poco de tiros y, bueno, afortunadamente no murió, pero quedó o sea, está grave en un hospital y probablemente es un individuo que no va a poder tener una vida normal más nunca. Entonces, ese es el otro lado de Entonces, los demócratas dicen o abogan por la justicia social, es decir, el hecho de que la ley tiene que ser aplicada, como habíamos dicho, como habíamos mencionado, tiene que ser aplicada como dice en el papel, ¿entiendes? No como la interpreta un individuo que se hace juez, porque esos dos casos que tú cuentas, en esos dos casos, el que decidió fue el policía. Él dijo, yo decido creerle a la señora, yo decido creerle y ya está, y tú fuiste el culpable en ese momento, porque él pudo haber dicho, bueno, señores, prueben cada uno lo que ustedes dicen, busquen testigos, qué sé yo, pues vamos a un proceso, que es lo que llaman el debido proceso. Y en el caso segundo, la verdad es que el tipo también debió quizá haber dicho, bueno, pero es que se cometió una acción que dañó un automóvil público, por lo menos una multa le voy a poner, qué sé yo. Pues. No le llegué a dar el golpe al carro, pero casi. Pero Okay. Lo que tú dices, puse en peligro a una persona y por lo menos a tomarme el examen era un sábado de la noche, por lo menos a hacerme el examen del alcohol en el aliento, ¿no? O una reprimenda. Tú sabes que a veces exacto. te dan una reprimenda. Dice, mire, lo voy a dejar esta vez, pero por favor que esto no se vuelva a ocurrir porque la próxima vez sí no vamos a ser tan generosos. Eso a veces pasa. Entonces, lo que quiero decir es que los dos, yo diría, en mi opinión, es que las dos visiones son correctas, pero no son totalmente correctas si no toman en cuenta la otra. Claro. ¿Entiendes? Porque lo que ha pasado es que con la polarización política que yo denuncio tanto y de la que hemos hablado mucho, se está tomando esos conceptos como banderas, ¿entiendes? Entonces Trump habla de la ley y el orden, pero no menciona para nada la justicia social. Parece no importarle. Y los demócratas se centran exclusivamente en la justicia social y hablan poco
¿cómo se llama? De la ley y el orden en el sentido del que estamos hablando. Entonces, estamos yéndonos demasiado hacia los extremos, porque, por ejemplo, yo siento que algunas de las organizaciones, o sea, las protestas tienen orígenes válidos, sí, tienen orígenes válidos, o son injusticias enormes que se han cometido y la gente está furiosa, sobre todo los afroamericanos. Pero, vamos al punto, si vienen grupos violentos que se han infiltrado y su objetivo es crear caos, eso tiene que ser denunciado por las personas que están protestando también, y lo he visto que ha ocurrido. ¿Te acuerdas que yo hablé de una muy buena, un buen reportaje que vi en CNN donde habían grabado una cantidad de iniciativas de los mismos ciudadanos en enfrentarse a los violentos? Cuando iban a desbaratar una tienda, se ponía un poco de gente y decían, esto no es la razón, esta no es la forma de protestar. Nosotros estamos protestando por una injusticia que no cometieron los dueños de esta tienda para que le estemos rompiendo los vidrios y tumbándole sus estantes. ¿Entiendes? Eso sí me pareció interesante de la misma gente, y mucha gente lo está haciendo, pero no veo que la polarización se mueva un poco hacia el centro y que los que protestan también digan, vamos a protestar respetando la ley y el orden, y los que quieren o abogan por la ley y el orden digan, ok, que hay que mantener la ley y el orden, pero yo estoy de acuerdo con que no haya injusticia social. Exacto. Entonces, Bueno, es un equilibrio difícil. Sí, no, En este totalmente. Mira, y llegaste a la conclusión al comienzo de la conversación, porque creo que vamos a compartir esa conclusión completamente. O sea, la idea es respetar la posición de cada uno, entender la validación de cada uno, pero el cada uno déjeme dejarlo bastante claro, porque es que aquí es donde yo siento que yo quiero profundizar un poco en cuanto a lo que es la percepción y lo que es la manipulación de la información, ¿no? Y la diferencia que yo siento entre los republicanos y los demócratas y por qué creo que está pasando lo que está pasando. Okay. En la campaña electoral de 1968, Richard Nixon hizo un énfasis grandísimo con esto de law and order, y basó su campaña en eso, porque esta fue la primera campaña justo después de los actos aprobados, de las reglas aprobadas de los derechos civiles, etcétera, etcétera. Y él utilizó esa expresión law and order, leyes y orden, como un código que permitía a la gente hablar de las diferencias raciales, sin decirlas abiertamente, ¿no? Lo que él se aprovechó del resquemor, de la reacción que había entre tantos blancos americanos que se sentían que las leyes habían sido modificadas muy dramáticamente, muy drásticamente, y que sentía que estaban perdiendo sus derechos porque los afroamericanos y la demás gente de color estaban adquiriendo derechos, porque ese es el grave problema que se siente. En vez de sentir que todos tenemos derechos, se siente cuando unos agarran derechos, siente que se lo están quitando a los otros, cuando ese no es el caso. Entonces, Trump ha utilizado, y te digo, la única arma que le queda en su arsenal para tratar de ganar las elecciones va a ser esta historia de las leyes y el orden, del law and order, y él lo va a llevar y llevar hasta las máximas consecuencias. Y ahí es donde yo siento un problema, porque Donald Trump no ha dicho ni una sola vez que hay un problema de desigualdad social o de injusticia social en este país, ni una sola vez. No solamente eso, él al principio de su administración, cuando era recién presidente, él fue a dar un discurso a un grupo de policías, y él dijo claramente, así se salió de lo que estaba escrito en su guión, en el teleprompter, y le dijo a los policías, y cuando van a meter a los sospechosos dentro del carro y les agarran la cabeza para que tengan cuidado, no se les agarren, no tengan cuidado, que se den un coñazo en la cabeza.
Él incita a la violencia, esa es su naturaleza. Es famosísimo que cuando hubo el caso de los 5 muchachitos negros y que fueron encontrados inocentes después de muchos años, inocentes de haber sido acusados de violar a una mujer en el Central Park. Donald Trump, cuando era simplemente un realtor, una persona que trabajaba Sí, sí, en en su bienes raíces en Nueva edificio, York, cosas. compró una página completa en el New York Times para pedirle la pena de muerte a esos muchachitos, que al final se resultaron que eran inocentes. Entonces, el asunto que tiene Trump, y cuando, por ejemplo, en Charlottesville, cuando dijo que había gente buena en ambos lados, y uno de los lados eran neonazis, que estaban diciendo muerte a los judíos y a los negros. Entonces, cuando él incita esa violencia, es algo que es muy delicado. Y no solamente eso, Fernando, una cosa que es muy, muy, muy importante. Justamente este fin de semana pasada salieron 2 estudios sobre las protestas que ha habido o que se están pasando, que han sucedido en los últimos 2 meses durante el verano del 2020. En la revista Times Magazine, Ajá. eh, hicieron un estudio de 7.750 manifestaciones de Black Lives Matter y el 95%, 93% de ellas fueron completamente pacíficas. Y de ese 7% donde hubo algo que se consideraría un riot o una revuelta, la mayoría de ellas fue que alguien agarró una silla y se la tiró por la cabeza a otra persona. Y yo he visto videos de algunas de esas manifestaciones e inclusive en esas veo como personas de la misma manifestación le dicen a las personas no lo hagan, que es el ejemplo que tú también citaste que ha habido, que ha sucedido. Sí. Entonces, la percepción y cómo se ha manipulado la percepción es algo muy, muy fuerte, porque si, hay otro estudio que revisó 10.000 protestas, un estudio que inclusive la Universidad de Princeton estaba asociada a esa, y ellos determinaron que el 95% de las protestas habían sido completamente pacíficas. Claro, los medios de comunicación social presentar una protesta pacífica en televisión no tiene mucho sentido, pero si hay algo de violencia, si algo se está quemando, si están rompiendo una Sí, vitrina, claro, esas son las que muestran. Por otra claro. parte, entonces, por otra parte, yo sí he escuchado a todos los líderes de la oposición, desde Joe Biden, Kamala Harris, hasta los alcaldes de las ciudades, diciéndoles a la gente, por favor, no utilicen la violencia, las protestas son un derecho civil que está en la Constitución, pero los alborotos no lo son, por favor, mantengámonos pacíficamente. Lo que siento es que entonces es difícil conseguir el centro, Fernando, porque Trump y su administración, para tratar de ganar las elecciones, le han echado tanta gasolina a la percepción equivocada de que las revueltas violentas son muchísimo más grandes e importantes y comunes que las protestas pacíficas. Conseguir un centro tratando de defender eso es muy difícil. Sí, yo sé, eso es cierto. El centro no es tan fácil, pero yo, digamos, lo veo un poco así. Lo que tú dices de que esa minoría de protestas hacen mucha bulla, es evidentemente el llamado sesgo de confirmación, ¿no? Uh-huh. Que si tú ves 3 protestas violentas en la televisión, con eso es suficiente para que tú digas que las protestas son violentas. La gente con una evidencia, eso es lo que llaman la muestra de uno. ¿Entiendes? Que me basta ver solo una protesta violenta para yo decir que las protestas son violentas, porque como tú dices, ese adagio que no es nada virtuoso que dice que las buenas noticias no son noticias. Entonces, claro, los periodistas siempre vamos a buscar cosas espectaculares y cosas muy impactantes, ¿no? Eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, yo mi opinión es que tiene que empezar a ver un poco de desligue de esa fidelidad que se está teniendo a los espacios duros de ambos
de ambos partidos, pues de ambas ideologías. Porque, y bueno, eso es una tarea que va a tardar y probablemente va a ser una cosa generacional. Estamos viviendo en una época muy complicada. Recuérdate lo que hemos hablado de la campaña que hizo Putin en el 2016 y que fue una de las razones por las que ganó Trump. Una de las razones por las que ganó Trump, no fue pero fue una, es que desde China, desde Rusia, se hizo un bombardeo inmenso de mensajes para polarizar a la sociedad. Y esa polarización la estamos pagando en este momento. Y todas estas cosas que estamos viendo, entonces lo que yo digo es que si un partido como el Demócrata, que es mucho más moderado, y por supuesto un Biden que es muchísimo más moderado que Trump, que aproveche eso, que aproveche que hay una gran cantidad de gente, que es lo que llamaba Nixon, ¿cómo era que él la llamaba? La mayoría silenciosa. No es que sea la misma de Nixon, no, sino que es el concepto. Exacto, el concepto. Yo siento que hay una mayoría silenciosa que está siendo ignorada ahorita, y se le está dando demasiada atención a la gente que está en los extremos, porque esa es la gente que hace bulla, esa es la gente que parece tener más fuerza, pero hay una cantidad de individuos, como yo, por ejemplo, y me atrevería a decir que hasta tú, que somos capaces de votar caso por caso, ¿entiendes? Yo puedo de repente, porque yo tengo digamos, una tendencia a la centro derecha y eso se refleja más en los republicanos, pero yo no voy a votar por una receta, ¿me entiendes? Exacto. A mí me llegan por correo, el Partido Republicano cree que yo soy el republicano, porque me manda casi la boleta llena. Tú tienes que marcar para para esto, para esto. Yo no voto así. Yo observo y, por ejemplo, en la zona donde vivo, yo evalúo. Yo digo, oye, esta persona me gusta, como me gusta lo que ha dicho el comisionado de Educación, me parece buenísimo y no sé de qué partido es y no me importa, porque el tipo hace un trabajo extraordinario. Carvalho, el comisionado educativo del sur de Florida, es un tipo que ha hecho un trabajo brillante y yo no sé ni siquiera de qué partido es él. Entonces, eso es lo que yo digo, que podría romper esas dualidades que son falsas, porque no puede ser que uno tenga que elegir entre ley y orden y justicia social, si las dos cosas son necesarias. O sea, las dos cosas son importantes. Exacto. No deberían ser excluyentes, ¿no? Exacto. Sí, no, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que a mí me cuesta visualizar, Fernando, es qué podrían hacer los demócratas en esta conversación para entonces lograr ese equilibrio del que estamos refiriendo. La semana pasada hablamos de las convenciones. Durante la convención republicana, el miedo como elemento fue utilizado de una manera tan fuerte. Ellos literalmente tuvieron a una pareja de gente blanca y rica de San Luis que cometieron un crimen, literalmente. Había una manifestación pacífica pasando enfrente de su casa porque la manifestación estaba yendo hacia la casa del alcalde que vivía en esa urbanización y nadie estaba tocando su propiedad, nadie estaba haciendo nada. Ellos salieron con armas y les apuntaron las armas a la manifestación pacífica, les tomaron fotos y videos, les pusieron una multa. ¿Y qué hizo Trump? Trump los invitó a hablar en la conferencia republicana. ¿Y qué hablaron ellos? Ellos hablaron de que su estilo de vida estaba bajo peligro, que sus vidas, que si no había nadie que les defendiera sus vidas, que ellos tenían que defender sus vidas. Ellos no estaban defendiendo sus vidas, ellos estaban amenazando las vidas de otras personas. Y como dijo John Lovett en su podcast de esa semana, él dijo que lo que él aprendió cuando escuchó a esas dos personas hablando es que en Estados Unidos, cuando tú eres blanco, rico y tienes miedo, las leyes no aplican a ti, tú puedes hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que está demostrando Trump. Entonces, si Trump alaba
a las personas que están Sí. en contra de los protestantes. Mira, el perfecto ejemplo, Fernando, una de las cosas que a mí más indignación me ha causado, cuando todo este problema de la injusticia social y la brutalidad policial empezó, Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano, después de hablar con un veterano de guerra para buscar una manera de poder hacer un gesto que fuese lo suficientemente importante para llamar la atención sobre este tema, llegaron a la conclusión que lo mejor que podía hacer, en vez de estar parado durante el himno nacional, fuese que se arrodillase. Y perdóname, Ujú. pero en todos los libros que yo he leído, arrodillarse es una señal de respeto y de Sí, adoración sí, hacia algo. O sí. sea, y respetando, él no le está respetando a nadie. ¿Cuál fue la reacción de Donald Trump? Donald Trump dijo, saquen a ese son of a bitch del campo, sugiriendo que lo votaran. Entonces, ese es mi gran problema con los republicanos. Y cuando Melania Trump pone un Twitter que dijo, no podemos, tenemos que buscar maneras pacíficas de protestar. Manera más pacífica que la de Colin Kaepernick, no me la puedo imaginar. Y que el presidente, o su esposo, Donald Trump, haya dicho, saquen a ese hijo de perro, de perra, Ujú. saquen a ese hijo de perra del campo, sugiriendo que lo votaran, simplemente porque se arrodilló durante el himno nacional. Ahí entonces tú dices, si ese es el discurso de un lado, y los demócratas, cada vez que pueden, porque Biden lo dijo en su discurso, Kamala lo dijo en su discurso, cada vez que hablan oficial y extraoficialmente lo dice, no podemos permitir las violencias, las protestas tienen que ser pacíficas, tenemos que respetar a las instituciones. Entonces, ¿qué más? Te pregunto honestamente, ¿qué más pueden hacer los demócratas entonces para conseguir ese equilibrio? Claro, lo que pasa, Jesús, es que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que ocurre en el terreno. Yo te aseguro que hay republicanos que también abogan por la paz, porque eso puede ser honesto en algunos políticos, pero también puede ser retórico. Yo también lo puedo decir. Y por debajo de cuerda, aupo a grupos, como en efecto ocurre, para que hagan una cosa o la otra, sean los que protestan violentamente o los vigilantes, los vigilant, ¿no? Uh -huh. Que entonces son la otra gente que se le enfrenta y que, bueno, que son peligrosos porque están armados y son capaces de matar y bueno, etcétera. Pero el Perdón, caso, déjame hacerte una pregunta específica. ¿Tú has leído o escuchado de casos específicos donde algún demócrata haya apoyado a nivel de Trump, a nivel de Pence, a nivel de personas que estén en cargos oficiales del no, departamento? esos no, no, Ok. esos no, porque olvídate, o sea, esos no. Pero sí he oído de algunos que están más abajo, pues algunos ¿Cómo quién? ¿A qué nivel? representantes. Oye, Representantes, no, ok. no, Representantes. no, No, no no, lo no tengo ok, no no hace tengo a falta la que digas mano ahorita. palabras, pero un representantes, ok. Sí, y bueno, algunos funcionarios estadales, locales, o sea, hay gente que trata de equilibrar un poco también, porque tú dices, bueno, mira, y te voy a decir una cosa, vamos también a hablar algo respecto al Partido Republicano. El Partido Republicano tampoco es Trump, o sea, Totalmente, exactamente. Estoy totalmente de Trump acuerdo contigo. Totalmente de Trump acuerdo se ha, contigo. Eso es Trump se importante. ha Sí, llevado una sí, tajada del partido que le sí. es fiel y que le es, bueno, y que lo que diga Trump. Pero hay una cantidad, es más, te voy a decir, hay una cantidad de republicanos que no van a votar por Trump, así de simple, Sí. y que No, y lo han por dicho. eso, no, y por eso he hablado de Trump, de Melania y de la convención republicana. Eso, Sí, sí, espero que eso no haya sido malinterpretado diciendo que eso representa al Partido Republicano como un todo, porque yo estoy de acuerdo contigo, no lo representa. fíjate que en la prensa se ha hablado mucho de la convención de Trump. La Así lo han convención de dicho Trump. en Wow. algunos lugares, Uh porque, -huh. porque eso es una convención que se hizo a espaldas del espíritu de los republicanos que no, mira, no, y hay gente y no me acuerdo ahorita el nombre, chico, pero hay un gobernador que dijo que no vota por Trump, ¿entiendes? Que no va a votar Uh por -huh. Trump. Y ha habido republicanos de alto perfil que también lo ha dicho, y hay uno que dijo que no votaba, que votaba por Biden. O sea, no, Trump no es el Partido Republicano. Sabemos que de hecho no es ni siquiera republicano de tradición. Trump Exacto. es un tipo que es capaz de
si le hubieran dado el puesto en el Partido Demócrata, pues sería demócrata, pues y punto. Sí, exacto, no Entonces, tiene esto, ningún apego, mira, ninguna ideología. yo entiendo que buena parte de la polarización viene por Trump, porque Trump es un tipo polarizante. Es lo que él dice, es lo que él quiere, es lo que él, digamos, él es. Y ahí hay una enorme distorsión del concepto de ley y orden, porque la ley y orden y el Estado de Derecho dice claramente que los poderes tienen que estar separados. ¿Entiendes? Que un presidente no puede juzgar, aunque sea de palabra, ¿entiendes? Tiene que esperar el debido proceso y eso lo hacen los tribunales. Trump inmediatamente dice que tal es un delincuente, que tal no sé qué. Él no tiene medida al respecto. Mira, yo extraño a los políticos moderados, a la gente que respeta la separación de poderes, digamos, que no se adelanta a las circunstancias, que es capaz de decir cuando lo entrevistan, mira, eso yo no te lo puedo decir porque yo no soy juez o porque yo no soy un ministro, eso te lo puede decir una persona que está en otro poder en el que yo no estoy. Ese tipo de gente oye, que respeta el debido proceso, porque estamos hablando de que para que haya ley y orden, tiene que haber una clara separación de poderes y que cada quien esté donde tiene que estar. Yo creo que estamos viviendo un enorme caos y que el gobierno de Trump y la reacción de sus rivales, que también se han tenido que polarizar y también te han tenido, vamos a decirlo así en jerga venezolana, se han tenido que malandrear un poco para poder enfrentarlo. Eso ha creado, a mi juicio, un pequeño caos político en el sistema y en la sociedad. Y la gente, por supuesto, se ha también malandreado porque unos protestan, otros responden, y entonces estamos metidos en un pequeño caos que puede ser mucho más grande si no, porque una de las grandes fortalezas de este país es su sistema judicial. Este es un país que ha logrado hacerle un impeachment a un presidente. O Sí, sea, y que dale, Fer, déjame entonces, porque ya estamos como que acercándonos al final, déjame ok, cerrar mi parte por lo menos, haciendo una conexión con lo que dije al principio y conectando algunos conceptos que tú compartiste que yo comparto totalmente, ¿no? Yo comencé diciendo que yo era una persona que respetaba, que de naturaleza respetaba las leyes y el orden y que me gusta que los sistemas estén claros para yo saber en qué contexto me estoy moviendo, ¿no? Y haciendo conexión con lo que tú acabas de decir del proceso de los sistemas judiciales de este país que funcionan también, yo voy a hacer la conexión con esas dos cosas y decir que, mira, lo más importante que nosotros tenemos en la democracia, en una democracia como la que tenemos en los Estados Unidos, es que es un sistema que yo considero que es perfectible. No es perfecto, pero que podemos seguir trabajando en hacerlo perfecto. Y tenemos que acordarnos que la historia está ahí para guiarnos, que cuando la Constitución se creó era legal tener esclavos, era legal discriminar contra personas de color, era legal sí, discriminar contra las mujeres. Durante décadas, los hombres de color, no solamente los negros, eran considerados que nada más valían el 60% de lo que valía un ser humano. Cuando la Constitución decía que todos los hombres fueron creados iguales, iguales. era tan discriminada la sociedad en ese momento que no consideraba a los negros y a los indios hombres. Y Sí, nos seres tocó humanos. Pues. seres humanos, exacto. Y bueno, después de que se acabó la esclavitud, se crearon los Jim Crow laws, las leyes de Jim Crow que legalizaron la segregación y la gente no podía sentarse, un negro no se podía sentar en la parte de adelante de un autobús, o una niña negra no podía ir a un colegio donde había estudiantes blancos, y una playa en el sur de la Florida estaba dividida para blancos y negros. Eso era ley hasta 1965, hasta 1966. Eso, Sí, ¿sabes? Eso fue anteayer. Y desde el 2003 hasta el 2016, la ley Stop and Frisk en Nueva York era ley.
y era literalmente utilizada para parar el 90% de personas de color, y muchísimos jóvenes fueron a la cárcel en Nueva York por posesión mínima de marihuana y se les arruinó la vida, cuando un hombre blanco, si hubiese tenido marihuana en su bolsillo, no le hubiesen hecho nada. Entonces, a lo que me refiero es que las leyes, esa balance, ese intercambio que tiene que haber entre la evolución de las leyes y el progreso como sociedad, en tratar de lograr una sociedad justa, donde haya justicia social, es un proceso que continúa, afortunadamente, que tenemos que protegerlo, que mientras más organizado y ordenado y pacífico sea, pareciese que funciona más rápido. Pero voy a terminar con algo muy interesante, que es la figura de Martin Luther King. Martin Luther King es un héroe entre blancos y negros, por todo lo que él representó. Es una persona que abogó por las protestas pacíficas por muchos años. Hagamos un paréntesis, que es un paréntesis muy importante, en una entrevista que él dio en 60 Minutes, y lo nombro porque me parece increíble que el programa todavía existe. En 1966, con Mike Wallace, él dijo, los riots, estamos llamando los revueltas, los riots son la voz de los ignorados. Como dejando ver que llega un momento donde, así como tuvo que haber una revolución para tumbar a la monarquía inglesa y lograr la independencia, o tuvo que haber una guerra civil para acabar con la esclavitud, llega un momento donde la sociedad llega a un punto donde se pierde el equilibrio y hay que hacer algo más. Sin embargo, Martin Luther King nunca fue violento. Y voy a terminar simplemente diciendo, a Martin Luther King lo mataron. Él fue la víctima de la violencia. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con que los riots o las revueltas pueden ser un grito ya de desesperación, como decir, bueno, si nada funciona, pues vamos a tener que hacer esto. Está bien, pero yo termino diciendo que si hay una dicotomía entre ley y orden y justicia social es porque algo no está funcionando en la sociedad. Y para mí es una combinación de la polarización, de lo cercano que está, como tú mismo dices, porque si vamos a hablar del año 65 en términos de una generación es mucho, pero en términos históricos es nada. Eso es ayer, como tú dices. Entonces, lo cercano que están esos eventos, la polarización política que vivimos, la polarización acelerada que ha producido esta presidencia de Trump, todo eso hace que estas dos cosas que deberían coexistir estén en ambos lados de una diatriba, de una discusión. Yo lo que digo es que el día que las cosas se moderen, que las cosas lleguen a un equilibrio deseable, en ese día podremos ver tanto la ley y el orden y la justicia social en una balanza en la cual ninguna esté más arriba o más abajo que la otra. Estén perfectamente equilibradas. Exacto, exacto. Wow. Ojalá, bueno, exacto. Esa debería ser la misión de todos nosotros como ciudadanos. Mira, Fernando, nos queda muy poquito tiempo. Te doy la palabra, 2 minuticos, para que nos cuentes qué no te deja dormir esta semana. Mira, no me deja dormir algo muy interesante que quizás después podamos hablar en un podcast aparte dedicado a estas cosas, pero te lo dejo así como food for thought, ¿no? Comida para el pensamiento. El nuevo director de la BBC, se llama Tim Davis, dijo lo siguiente: si quieres ser un columnista obstinado o un activista partidista en las redes sociales, es una opción válida, pero no deberías trabajar en la BBC. ¿Qué te parece? Él dice que si eres un periodista y tú quieres ser un periodista considerado imparcial, balanceado, etcétera, no deberías entonces estar disparando tus opiniones políticas para todos lados, porque eso o desvirtúa tus opiniones políticas con lo que escribes o desvirtúa lo que escribes con tus opiniones.
se supone, bueno, se supone que es un periodista informativo, no de opinión. O sea, no estamos hablando de personas que opinan en la prensa, sino de personas que realizan reportajes, noticias, crónicas, etcétera. Ahí lo dejo. A mí me parece, yo al principio me chocó. Dije, caramba, ¿cómo es eso? ¿Y por qué le pueden poner? Pero después me puse a pensarlo seriamente y en mi opinión, tiene razón. Pero lo podemos dejar para después y conversarlo en otro contexto de los límites de la opinión de los periodistas, de la editorialización que se realiza en los medios, etc. Fantástico, sí, hablemos de eso a futuro, de verdad. Mira, yo voy a hablar rapidito de algo que a mí no me deja dormir. Voy a tomarlo, de hecho, como una misión de aquí al día de las elecciones. Yo voy a utilizar mis plataformas sociales para recordarle por lo menos una vez a la semana a las personas que me siguen y que me escuchen, y no sé si lo repetiré aquí, a lo mejor lo repetiré aquí, pero lo que publicó el Atlantic la semana pasada sobre Donald Trump insultando a los militares de este país, a los militares caídos en guerras y heridos y capturados, es algo tan increíblemente bajo, tan increíblemente disgusting, como se dice en inglés, que le llamó losers a los que murieron y suckers a los que se enlistan en la milicia. Es algo que va tan en contra de todo lo que hace este país, un país grande, que yo no voy a dejar que a la gente se le olvide, por lo menos desde mi humilde plataforma que tengo en mis limitados medios sociales y en cualquier plataforma en la que lo pueda decir. Donald Trump dice que él tiene una personalidad de teflón, no hay ningún escándalo que se le pegue, todo se resbala. Yo voy a hacer todo lo posible para que la gente no se le olvide el insulto tan grande que este señor le ha hecho a las personas que hacen el máximo sacrificio, a las familias que hacen el máximo sacrificio por patriotismo y por amor a este país. Mi personalidad es tan antimilitar que yo nunca me imagino poder enlistarme en ningún... pero el respeto que yo siento por esa gente es inmenso. Y que un presidente, el commander in chief, el jefe máximo de ellos, los insulte de esa manera es algo que no podemos olvidar. Mira, Fernando, con esto llegamos al final de nuestro programa. Un abrazo muy grande. Por favor, síganos en las redes, en Facebook, Instagram, en Twitter, YouTube, en nuestro website y por favor, escúchenos en Onda Positiva. En Onda Positiva Radio, en Onda Positiva, que es una emisora que de verdad tiene una personalidad y un tono y una voz muy particular, muy positiva, como el nombre mismo lo dice. Síganos o escúchenos por ahí y escuchen todo lo que ellos transmiten, que de verdad es muy positivo. Fernando, un abrazo grande. Señor. Un abrazo, Jesús. Un abrazo a todos. Dale, chao. Nos vemos.